Saludos país, saludos mundo. Aquí Alfonso Torres Ulloa desde la República Dominicana. Hoy es 26 de enero, un día importante para los dominicanos, para las dominicanas, porque se cumple el 210 aniversario del natalicio del dominicano de glorias más puras, el natalicio del general Juan Pablo Duarte, padre de la patria. Hoy, a esa distancia de 210 años de su natalicio, su pensamiento, su obra, su acción y sobre todo su ejemplo ético debe estar más presente que nunca. Hoy, los políticos que nos gobiernan, la manera de conducir el Estado ha estado signada por el tema de la corrupción, es decir, el uso de los recursos y de los bienes públicos, porque no solo el dinero, el presupuesto como tal, sino hasta de los bienes públicos, propiedades, terrenos, casas, han estado siendo utilizados por los políticos para su provecho personal, para favorecer a familiares, amigos y hasta a empresarios, y peor aún, para extranjeros de manera personal o física y de manera jurídica. Es decir, que se ha impuesto en la gestión pública de la República Dominicana un ejercicio, una práctica, una gerencia pública que contraviene los principios y el discurso establecido por Juan Pablo Duarte, discurso que le llevó a los más extremos sacrificios de él y de su familia en aras de darnos una república libre, soberana e independiente de toda potencia, dominación e influencia extranjera. Y como él mismo decía, mientras no se castigue a los traidores, los buenos y verdaderos dominicanos seguiremos siendo siempre víctimas de sus maquinaciones. Hoy, 26 de enero, es una fecha para la reflexión, reflexión de patria, reflexión de amor, reflexión de compromiso. Duarte, que nace un día como hoy del año 1813, momento en que nuestro territorio, nuestro medio, el país que hoy constituimos, dominado por España, la metrópoli, la que nos había abandonado, por eso se denominó aquel periodo el de la España boba, después de la Reconquista de 1808. Duarte nace en ese medio tan difícil, tan en crisis, aunque él en lo personal y familiar no vivió, no sufrió la crisis como tal, porque su padre era un empresario, uno de los hombres que tenía mayores posibilidades en el villorrio de Santo Domingo de la época, el señor Juan José Duarte y Diez, junto a su esposa, Juan José Duarte, junto a su esposa Manuela Diez Jiménez. Juan José español, Manuela Diez Jiménez, nacida en el Ceibo. Y Duarte
cuando apenas tiene 8 años, se produce la invasión, la ocupación del territorio nacional por parte del ejército de Haití. Va creciendo en medio de esa situación, se hace un adolescente, estudia sus primeras lecciones con su madre, luego con una maestra de apellido Montilla, que tenía una escuelita de pardo, de niños, de párvulo, y ya adolescente, la universidad cerrada por el ejército de ocupación, empieza a estudiar ciencia jurídica, recibe clases de manera privada por parte de uno de los intelectuales más sólidos que había en el territorio, el doctor Juan Vicente Moscoso, catedrático era de la universidad, pero fue clausurada hasta que finalmente sus padres convienen, primero para alejarlo del peligro que representaba la ocupación del ejército haitiano y segundo para que tuviera la oportunidad de ilustrarse, de prepararse, lo mandan a España. Cuando aborda el barco que lo llevaría a Estados Unidos, el capitán del mismo pronuncia palabras ofensivas para Duarte cuando le dice que ni él ni sus padres tienen nombre y que no merecen llevarlo porque andan besando la mano de lo que eran sus antiguos esclavos. Era un español, el capitán del barco. Llegando a Estados Unidos, Duarte, inquieto como era, compra un atlas de geografía, un libro importante en toda su vida y en su propia preparación, en su propia formación, y es lo que hace de él luego un hombre formado en materia no solo de geografía, sino en geopolítica. Ese conocimiento de la geografía le permite la comprensión de los fenómenos, de los problemas de la geopolítica. Estudia la cultura norteamericana y sobre todo la Constitución de Filadelfia, una constitución liberal para ese entonces, lo que le sirve de base para cuando retorna al país en la labor política. Se va a Europa, Francia, Alemania, Inglaterra y se radica entonces en España, en Barcelona. Aprende, conoce todo aquel mundo, va al seminario, estudia teología, filosofía y, por supuesto, ciencia jurídica. Los apuros de su patria y el amor a su familia lo hacen retornar sin concluir estudios y sin formarse finalmente como sacerdote, que era en principio su devoción y vocación. Retorna al país y ahí empieza la labor revolucionaria del joven Duarte. Cuando retorna, no tiene 19, no tiene 20 años cumplidos. Pensar que Duarte nace en 1813, el 26 de enero, y que el 14 de junio del año 1829 sale del país. Es decir, sale teniendo apenas 16 años, 5 meses y un día de haber nacido. Al retornar al país, a su patria amada, no cumple todavía los 20 años. Y enseguida empieza, porque viene con sus planes, trae todos sus libros que pudo adquirir en Estados Unidos, en Europa, fundamentalmente también en España. Trae de Europa un manual militar, probablemente el manual militar que usó Napoleón Bonaparte. Y empieza a dar clase a los jóvenes de su tiempo, como una manera de instruirlo, porque estaban cerradas las principales escuelas y colegios y la universidad del país. Y segundo, para entrar en confianza con ellos y empezar a adoctrinarlo en términos políticos en la necesidad de organizarse y luchar por la independencia y crear una república libre y soberana. Esta clase empieza a impartirla en el local comercial de su padre, en el almacén de su padre, ahí en lo que es hoy la Tarazana, frente a donde está el Alcázar de Don Diego, el Alcázar de Colón, como se conoce. Y empieza a dar clases de matemática, de geografía, de filosofía, de historia, para organizar a los jóvenes. Eso le da sus resultados.
como él tenía ya conocimiento militar y su preocupación militar, porque era consciente de que luchar por la independencia de un pueblo con un ejército de ocupación no se hace con simples proclamas o flores, sino con armas. Por eso se enrola en el ejército de ocupación para conocer de manera legal y abierta el manejo de las armas junto a los compañeros que pudieran también integrarse al ejército. Pero además, eso le permitía conocer la fortaleza y las debilidades del propio ejército de ocupación al cual tenía que enfrentar en un momento dado. Pero al propio tiempo le permitía ganar adeptos en la fila de los criollos que estaban en el ejército. Es decir, de los dominicanos, de los nacidos en esta tierra, que hablaban el español, que eran una especie de dominicano español. Y Duarte logra su propósito. Definitivamente logra su propósito. Por eso trabaja hasta que entiende para 1838 que sus ideas están maduras para ya lanzar el proyecto. 6 años trabajando en ese proyecto, desde que llegó hasta 1838. 6 años trabajando día y noche. No se acostaba sino hasta la 1, 2 de la mañana leyendo, estudiando, y en el día impartiendo clases y conversando con los jóvenes de su tiempo. El 1 de julio de aquel año 1838 se reúne con José María Serra y ahí empieza a establecer los principios, su concepción política, su proyecto, lo empieza a intercambiar con José María Serra. Es cuando él le dice a José María Serra, nada, porque José María Serra producía un periódico de una página, El Dominicano Español, que era una publicación de agitación política. En aquel momento lo hacía por su cuenta, de manera clandestina, lo escribía él y lo reproducía a mano, uno por uno, y hacía 8, 10, 15 copias, amanecía en eso. Y antes de que saliera el sol, lo estaba publicando, metiéndolo por debajo de la puerta de las casas. Y aquello creó todo un espanto en el Villorrio de Santo Domingo de entonces. Era un anónimo. Y cuando Duarte llegó aquel día, 1 de julio de 1838, encontró a José María Serra escribiendo, ¿con qué eres tú? Porque Serra se lo pasó para que lo leyera. Y ahí empezaron a conversar. Es cuando Duarte le dice, yo admiro al pueblo haitiano, porque toda vez que recorro la página de su historia, lo miro cómo se enfrenta a fuerzas superiores y cómo las vence por amor a la libertad. Pero le dice a José María Serra, además, que a propósito del boletín que publicaba El Dominicano Español, nada hacemos con estar excitando al pueblo sin hacerlo servir para un fin práctico, positivo y trascendente. Oigan la expresión de Duarte. Esto lo recoge José María Serra, lo que Duarte le dijo. Nada hacemos con estar excitando al pueblo sin hacerlo servir para un fin práctico, positivo y trascendente. Por eso entonces Duarte le expone su proyecto de fundar una organización, porque ya había que pasar a la organización y a la acción para emprender la lucha revolucionaria por la independencia de la patria. En ese momento también es que Duarte le dice a José María Serra que si España tiene su monarquía y Francia tiene la suya, tiene su república y Haití tiene su propia república, ¿por qué los dominicanos no tenemos la propia? ¿Por qué tenemos que contentarnos con estar besando la mano a nuestros dominadores? Todas esas cosas que le dice Duarte a José María Serra, 1 de julio de 1838, es José María Serra quien la escribe y la entrega a la posteridad. Y entonces Duarte invita a José María Serra a integrarse a esa propuesta organizativa y política que él tiene. Y lo invita entonces para el 16 de julio, Día del Carmen, a una reunión. Y es cuando se funda
la Sociedad Secreta La Trinitaria, que yo he dicho siempre que fue una plataforma político-militar de liberación nacional. Y lo llamo como el primer partido político-militar de liberación nacional. Porque en esencia eso era la Trinitaria. Y Duarte escoge como estratega un día muy especial, 16 de julio, Día del Carmen, y justo convoca a las 11 de la mañana, que era la hora de empezar la misa, y donde iba a estar presente el gobernador haitiano acá. El gobernador de esta parte del territorio, pero de Haití. ¿Y dónde la convoca? Al frente de la iglesia del Carmen, en la casa de la madre de Juan Isidro Pérez, de doña Chepita. Una mujer extraordinaria. Cuando en este país hay que rendir pleitesía a las mujeres, hay que pensar en Chepita, en Rosa Duarte, en Ana Valverde y por sobre todas las cosas en María Trinidad Sánchez. Las mujeres de la independencia. ¡Qué mujeres! ¡Qué valor! Por eso yo siempre tengo respeto por las mujeres, por todo lo que representan las mujeres. Y ahí veo a María Salomé Peña y a Paula Xiomara Méndez, a Carmen Mosquea, que están con nosotros. Ese es el Duarte que hoy conmemoramos el 210 aniversario de su natalicio. Pero yo decía que es importante verlo porque nos han querido llevar y nos han ido llevando a olvidar la memoria, a olvidar a Juan Pablo Duarte, que es la memoria fundamental de los dominicanos, de las dominicanas. Sobre todo por ese valor ético, por ese ejemplo ético de Juan Pablo Duarte en el momento en que la República sucumbe ante la corrupción, porque predominan valores negativos en esta sociedad. Son los que predominan. No predomina el valor de patria, no predomina el amor a la patria, no predomina el criterio ético, el de la responsabilidad, el de la decencia. No, aquí predomina todo lo contrario a lo que pregonó, predicó Juan Pablo Duarte. Por eso hay que ir a la raíz de la República. Y un día como hoy no es para andar de fiesta, no, es para la reflexión necesaria en aras de la patria. Naturalmente, nos llevan a paso forzado hacia el olvido. Por eso hoy no es un día oficial en la República para conmemorar el natalicio de Duarte, sino que lo llevan al lunes 28, que es el día del nacimiento de otro grande en nuestra América, en nuestro Caribe insular, de José Martí, para que este día de hoy pase sin pena y sin gloria, y entonces el lunes también, el lunes váyanse para la playa, váyanse al río. No, nos llevan a pie forzado para que olvidemos los valores de patria, los principios de patria, pero aquí estamos para decirle no. Hay una clase política que nos desgobierna, que no son más que uno, si estuviera en Dajabón, usara una expresión fuerte, pero no, estoy aquí en la ciudad primada de América o en la ciudad capital y no debo decir esas cosas con palabras fuertes. Reivindiquemos a Juan Pablo Duarte, vayamos a la raíz de la República, y la raíz tiene un componente fundamentalmente ético, fundamentalmente de amor, fundamentalmente de solidaridad, de desprendimiento y de valor por la patria, donde lo que debe primar es el desinterés por las cosas privadas y poner por encima de todo el interés público, el interés de todo, el interés de la nación. Voy a la pausa y retorno con Juan Pablo Duarte y esa plataforma extraordinaria del juramento trinitario, que es una plataforma política. Pausamos, don Natanael.